Vicente? Muy bien, gracias, José Luis. Hoy para hablar de un tema que se nos antoja curioso cuando menos, de la historia de la cirugía plástica. Pues sí, porque hablamos mucho de las técnicas y de las novedades, pero nos olvidamos de los orígenes. Y los orígenes no son de ayer por la tarde, sino que viene de hace miles de años. ¿Sabemos cuándo fueron los inicios? Pues sí, y es curioso porque los primeros datos que se tienen sobre la cirugía plástica, estamos hablando de cirugía plástica, José Luis, es hace ya 3.500 años en la India. Caramba. Sí, sí, en la India comenzaron. Fíjate, en aquellos años en los cuales pues, no existía ni anestesia ni los métodos antibióticos que hay hoy en día, pues allí empezó en la India y empezó por una necesidad que había en aquella época y era que a los delincuentes, ladrones o malhechores, que también ya había hace 3.500 años, pues se les castigaba amputándoles la nariz. Sí, era una forma de castigo. Entonces, claro, eso producía una deformidad muy importante en el rostro. Y médicos de aquella época, pues desarrollaron una técnica, si podemos llamarla así, que era coger piel de la frente y girarla para cubrir ese hueco que había en el centro de la cara, que era la nariz, ¿no? Entonces, estas son las primeras intervenciones ya descritas de lo que podemos llamar cirugía plástica específica. Esto vendría a ser un poco como las primeras rinoplastias. Sí, efectivamente, pero serían rinoplastias no estéticas, sino reconstructivas. Reconstructivas. Sí. Se habla también del papiro de Eber. Sí, pasaron los años. Los egipcios también, pues, desarrollaron técnicas en la medicina. De hecho, en el papiro de Ebers o en otros de esta época, estamos hablando pues, del año 1500 a.C. aproximadamente, los instrumentos que ellos utilizaban quirúrgicamente son en esencia muy parecidos a los que tenemos hoy en día. Y con estos instrumentos ya practicaban cirugía, pues como de la que hemos hablado, de la nariz, o por ejemplo cuando había una tumoración, pues la amputación de esa zona, o la trepanación del cráneo para extraer un coágulo de sangre que se había formado en el cerebro por un golpe, y eso está reflejado en ese papiro, el papiro de Ebers. Luego hay que hablar de una época de oscuridad. Sí, vamos a llamarlo así, sí. Sí, porque en la Edad Media, ¿qué pasó en la Edad Media? Bueno, pues a la caída del Imperio Romano, pues digamos que hubo esa época en la que, bueno, pues todo quedó un poco en el oscurantismo, y además en esta época era pecado el experimentar con cuerpos, con cadáveres, ¿no? Para realizar disecciones anatómicas. La Iglesia Católica, de hecho, llegó a prohibirlos. El Papa Inocente III, que también era inocente, pero bueno, también prohibía cosas, pues prohibió la experimentación con cadáveres, de tal manera que los médicos de aquella época, de la Edad Media, lo que tenían que hacer era acudir a los cementerios y comprar cadáveres a los ladrones de cadáveres, de cuerpos, para poder hacer sus experimentos. Pero no hay época que dure toda la vida. Llegó el resurgir del Renacimiento. Efectivamente, el Renacimiento, que supuso pues un resurgir en el arte, en la pintura, en la ciencia, en la escritura, pues también lo supuso en la medicina, en la cirugía. Y entonces, pues fíjate que fue curioso, pero empezaron a hacerse las primeras operaciones de ginecomastia, que hemos hablado alguna vez de lo que es la ginecomastia, la acumulación, digamos, de grasa en el pecho del hombre, del varón, que semeja un poco el pecho de la mujer. Pues así empezó a desarrollarse ya más adelante la cirugía y las técnicas de reducción de pecho. Luego hay que hablar ya de lo que es el progreso entre los siglos XV y XIX. ¿Algún hito importante que destacar de estas épocas? Sí, pues en esos siglos del XV y el XIX se retomaron aquellos trabajos que comentaba al principio de la entrevista en la India, de la reconstrucción nasal, y fueron un paso más adelante, y en vez de coger piel de la frente para cubrir la zona de la nariz, lo que hacían era cogían piel del antebrazo. Sí, quitaban piel del antebrazo y la colocaban sobre la nariz para reconstruirla. Es el colgajo que llamamos de Taliacochi. Y esto fue en esa época. Y luego ya llegó el siglo XIX, que hubo ahí también pues un incremento, un boom de lo que es todas las ciencias, y allí se desarrollaron muchas de las técnicas que tenemos hoy en día, como por ejemplo pues la técnica de la anestesia.
y particularmente las guerras mundiales, ¿no? Pues sí, efectivamente. Lamentablemente a veces tiene que ocurrir una guerra pues para que haya, digamos, un salto adelante tecnológico, ¿no? Y en el caso de la cirugía plástica pues no fue distinto, ¿no? La Primera Guerra Mundial siempre se ha dicho que fue una guerra muy cruenta. Los soldados recibían heridas por armas de fuego que eran horrorosas y que los cirujanos de aquella época tuvieron que aprender a tratar y a reconstruir posteriormente, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial pues pasó pues lo mismo, lógicamente. De hecho, así hasta llegar a hoy, que se la conoce como cirugía plástica, estética y reparadora. Sí, efectivamente. ¿Cuál es el campo de actuación que corresponde a la cirugía plástica hoy? Pues la cirugía plástica es esa especialidad que te permite modelar los tejidos del cuerpo humano. Los tejidos del cuerpo humano. Entonces tiene esas tres, digamos, esos tres ámbitos, es decir, lo que es la cirugía plástica para pues, modelar el cuerpo, lo que es la cirugía reconstructiva para reconstruir un órgano después, digamos, de una amputación, de una lesión, de un tumor que hay que extirpar, por ejemplo, en la cara, y la tercera vertiente sería la cirugía estética, que al principio no estaba bien vista, la cirugía estética en los médicos, porque como era una cirugía que en principio no salvaba vidas, bueno, pues entonces tampoco era tan importante. Pues muchísimas gracias, Mario Secorum, por acercarnos a esta apasionante historia de la cirugía plástica. Volvemos en A Tu Salud.